Para los que no me conocen, me llamo Susana y al hablar de depresión, abrí la puerta para hablar de salud mental. Y hoy, con el apoyo de Archive Experts, una empresa líder en transformación empresarial, queremos transformar la idea que se tiene de la salud mental, para así transformar vidas. Quizás la tuya o la de alguien que amas. Este es un espacio donde a través de muchas voces vamos a visibilizar la realidad de la salud mental en este universo que nos une como humanidad y resignificar los momentos de oscuridad desde el universo que compone a cada uno de nosotros. Por eso, abro mi corazón y mi alma y les cuento mi historia con este acompañante llamado depresión. Invito a otros a contar su historia y junto a expertos les entregamos cuestionamientos y herramientas para acompañarlos a transitar su camino. Recuerden que cuando compartimos nuestra vulnerabilidad, cultivamos entendimiento y cosechamos conciencia. Bienvenidos a este viaje donde vamos a ir al fondo. Importante, este podcast tiene fines informativos y de divulgación. La información aquí presentada no sustituye en ningún caso una consulta, evaluación o tratamiento psicológico o psiquiátrico profesional. Si experimentas síntomas o necesitas apoyo en salud mental, te recomendamos enfáticamente buscar la atención de un profesional cualificado. Y la invitada de hoy, como ustedes ya lo saben, es una mujer y una cara reconocida por muchos de nosotros, querida por un montón de colombianos y que sin duda también como ser humano ha atravesado el fondo muchas veces en su vida. Bienvenida, Carla Giraldo, y un aplauso para ella. Hola. A ver, ustedes no saben, de verdad, a mí me da un pánico escénico ver tantísima gente. Me dan nervios, pero aquí estoy, asumiendo este reto en vivo. No, uno no creería eso, jamás. No, me sudan las manos. Claro, no es fácil igual sentarse, abrir el corazón, hablar de esas fibras que realmente muchas veces tratamos de tapar y de que el público no se entere por esos malos momentos o por esas transiciones que realmente a uno le cuestan muchísimo trabajo durante la vida, sino que siempre queremos tener una cara amable. A veces no tan amable, pero sí como tratar de sonreír y hacer que nada pasó. Que todo está bien. Que todo está bien cuando de pronto no está bien. ¿Cuáles han sido? A ver, yo creo que todas las personas que están acá y muchos colombianos te hemos acompañado y tú nos has acompañado a través de lo que haces desde que eres muy chiquita. Y seguramente dentro de todo ese ruido que hay alrededor de lo que es Carla Giraldo y lo que hace Carla Giraldo, hemos vivido contigo seguramente, y digo vivido porque es solamente lo que vemos desde todos afuera. Hacen parte de mi vida. Momentos lindos y también momentos donde uno dice, Carla está en el fondo. ¿Qué momento, digamos que de esos diferentes episodios en donde has viajado al fondo en tu vida, hoy sientes que te han marcado y te han hecho lo que hoy eres como persona? Todos los momentos son importantes, los buenos y los malos, porque nos transforman. He tocado fondo no una vez, muchísimas veces. Y en los momentos más álgidos de mi carrera, más felices de mi carrera, es cuando todo se derrumba. Y siempre miro y digo, ¿por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Qué más tengo que aprender? ¿O qué tengo que reaprender? Porque a veces nos enseñan tantas veces el mismo camino y no nos damos cuenta del error que cometemos. Entonces tengo realmente 3 momentos que fue mi adolescencia, donde todo adolece, donde me fui de mi casa, donde me despeloté, donde busqué mi felicidad porque no buscaba, como muchos adolescentes, rumbear, pasar bueno, sino buscaba otro tipo de cosas, era mi felicidad. Y en ese momento, ¿qué era la felicidad para ti? ¿O cómo la veías? No quería sentirme castrada, no quería sentirme ultrajada. Vengo de una familia de 3, soy adoptada y siento, y puedo decirlo después de muchas terapias, que nunca me sentí suficiente para mis papás. Y cuando quieres esa aceptación y a veces no la encuentras, buscas otros caminos. Y recibía también
Ay, muchos golpes. Era la forma como de criar en ese momento, no sé, no lo excuso, no los acuso, pero me tocó muy duro. A mí me tocaba correa, chancla y cable todo el tiempo. Fuera lo que fuera, lo hiciera muy mal o lo hiciera medio mal. O sea, te fuiste porque te sentías maltratada. Sí, el maltrato realmente me sacó, y el maltrato sobre todo intrafamiliar, no solo era conmigo, era el espejo que somos también como padres. Yo ahora soy mamá de 2 chiquitos y digo, quiero darles todo el ejemplo, no quiero que me vean jamás peleando, discutiendo, levantando la voz, es imposible. También me da rabia, ira y viene el pellizco de monja, pero es como, es tratar de dar el mejor ejemplo, y siento que en ese momento no lo tenía y me fui. ¿Cuántos para años siempre. tenías? Tenía 14 años. ¿Y cómo fue irse de la casa a los 14 años? Horrible, no se lo recomiendo a nadie. No se vayan. Gracias. No se vayan, quédense, no mentiras. Váyanse, busquen su felicidad, pero a mí me tocó bienestar familiar, vivir en un hogar que se llama Villa Niña, que queda en Funza, en Mosquera, levantarme a las 4 de la mañana, bañarme con agua fría y pues ver unas niñas que realmente cuando yo veía cuáles eran mis problemas, pues yo no tenía ninguno. Al lado de niñas violadas, abandonadas, yo al final recibía amor y lo que mis papás mal que bien me podían dar. Entonces cuando ya llegas a ese extremo también te das cuenta que lo tuyo no es tan importante, por eso a veces tenemos problemas y de verdad no son tan importantes. Busquemos una solución porque terminamos tocando ese fondo y viviendo cosas que tal vez me tocaban vivir para aprender, pero lo perdí todo. Perdí mi carrera a los 14 años, que iba muy bien. Yo protagonizaba Francisco el Matemático, hacía Pobre Pablo, presentaba Discovery Kids. O sea, yo tenía 3 trabajos a los 14 años. Y perdí mi familia. ¿Crees que eso te dio la fuerza para irte de la casa y un poco sentirte empoderada y decir como, no, es que yo tengo 3 trabajos y yo puedo? No, yo sabía perfectamente que me iban a echar y fue la primera vez que me echaron de un trabajo. Yo llegué a grabar Francisco el Matemático un lunes muy feliz y me dijeron, mira, salió este libreto, y el libreto decía, Tatiana viaja a Los Ángeles. Y yo, ¿y cuándo vuelvo? Más nunca. No vuelves, te vas. Eres un problema. Un menor de edad es un problema. Un menor de edad en la calle más, y un menor de edad donde todo un país lo busca, pues peor. Entonces mis amigos grandes pues no me podían dar vivienda porque se metían en un problema, no me podía quedar donde mis amigos porque yo era un problema, y los niños buscan su hogar y no lo encontré. La verdad es una institución que también hay que reparar muchas cosas, pero eso ya será otro tema más adelante. ¿Y cómo saliste de ahí? Me volé. Yo, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 1 año y medio. Y ya después de ganarme la confianza, como en las películas, después de ganarme la confianza y todo, preguntaron quién puede ir a Bogotá a comprar las cosas de la tiendita, porque teníamos una tiendita dentro del hogar, y yo, pero tienes que ir acompañada. Y pues me llevé a la más grande y la que era más amiguita mía. Nos montamos en un bus y la dejé en las Américas con 68, y yo agarré camino y ella agarró camino. ¿Y a dónde agarraste camino? A la calle otra vez. Entonces deambulaba, de día pasaba donde mis amigos y dormía, de noche, fines de semana, mis amigos que tenían discotecas, yo rumbeaba, aunque no me gustara o me gustara, era mi escape y era lo que me tocaba. Me hice amiga de un celador en la 116, frente a un local que se llama Narcobollo, y él me dejaba dormir en las escaleras de 11, 12 de la noche y me sacaba a las 5 de la mañana. ¿Y qué pasaba en ese momento? Más que desde la Carla que estaba solucionando y estaba sobreviviendo, porque finalmente creo que muchas veces en la vida los seres humanos en diferentes contextos básicamente hacemos eso, pero ¿qué pasaba por tu corazón en ese momento? ¿Qué pensabas? Me sentía sola porque creo que lo único que nunca pasó en mi vida es que alguien de mi familia me llamara a preguntar ¿cómo estás? ¿Estás bien? Un tío, un primo, cualquiera, no importa el que fuera. Yo esperaba
esa llamada de alguien. Y esa llamada nunca llegó. Yo me acuerdo que cuando me fui de mi casa, como a los 20 días, un mes, llamé a mi casa, como si ellos no supieran que yo me hubiera ido, y mi papá me contestó y le dije, hola papá, me fui de la casa, y me dijo, sí, usted verá cuando vuelve. Y colgó. Y está bien, a veces como papás nos volvemos fuertes y decimos, pues usted está tomando sus decisiones, mire cómo resuelve, pero también son niños y necesitan guía, y bueno, nada, me guié sola y aquí nunca, estoy despelotada. ¿Nunca pensaste en volver? Nunca pensé en volver. ¿Por qué? Esa fue... Susi, yo siempre, toda mi vida he sido de decisiones radicales. Yo doy muchas oportunidades durante, pero en el momento en que digo no más, es no más, y es relación cero. O sea, conmigo pierden el año, no hay manera de que me devuelva. Y yo, cuando me sentí que realmente no me querían, aunque mis papás siempre me amaron y me dieron todo, y yo soy lo que soy gracias a mis papás, a mi mamá, a la templanza que me hicieron coger, al amor que igual me dieron durante los 14 años que viví con ellos, también dije, no más, si no me quieres ahí, cuando no te quieren en un lugar, ¿por qué quieres volver? A nada, a hacerte daño, ¿qué necesidad? Eso pasa en las parejas, con la familia, con los hermanos, con los novios, con los amigos. Entonces, a veces ya después de dar tantas oportunidades y después de ver que realmente no había importancia sobre ese ser humano que se había ido de la casa, dije, ok, si no importa, pues no importa. Pero quizás era una interpretación tuya. Sí y no, porque mira que cuando en el bienestar familiar yo empecé a pelear por mi emancipación, yo peleo por todo, pero empecé a pelear por mi emancipación, y en ese transcurso de los 14 a los 16, tuvimos muchas citas en el bienestar familiar, donde se acusaba a amigas mías de haberme sonsacado y mis papás falsificaron cartas. Entonces yo decía, o sea, ¿a qué buscas? ¿Recuperarme? Esa no es la manera. Donde realmente pues no te importó que la niña se hubiera ido, como que, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Entonces siento que cuando, por ejemplo, en el bienestar les preguntaron como la plata de Carla, lleva muchos años trabajando, ha protagonizado novelas, ¿dónde está? Y mis papás llegaron con recibos del éxito, y pues fue como, ella come, ella va al colegio, y del bienestar les dijeron como, no, eso es responsabilidad de ustedes como papás. De ustedes como papás. Uh-huh. ¿Quieres demandar? No, yo no quiero un karma en mi vida, y menos con mis papás, que me lo dieron todo. Porque al final yo no sé cuál hubiera sido mi vida. Yo no sé quiénes eran mis papás. A mí me dieron en un convento en adopción. Entonces, tal vez mi final hubiera sido otro y no este, que es maravilloso a pesar de lo transitado. Volvemos a la 116 con el celador que te dejaba dormir. No lo amo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, no te acuerdas. Ni me acuerdo de su cara. Entonces volvimos pero a la... lo amo, es alguien que siempre le agradezco. Espero que claro. Y dijiste al principio de esta conversación que recordabas 3 momentos. Uno de esos cuando te fuiste de tu casa y todo este tránsito que tuviste. Entonces volvemos a la 116, estabas durmiendo en las escaleras porque el celador te dejaba. ¿Cómo saliste de ese fondo o en qué momento? ¿Qué tuvo que pasar? Peleé por mi emancipación, al final mis papás deciden firmar que yo sea mayor de edad a los 16 años, y no sé cómo sobreviví. Alquilé un apartamento. Fox Telecolombia, que en ese momento solo era Telecolombia, una productora, me volvió a dar trabajo después de muchos años, y se me volvieron a abrir las puertas de cierta manera, y tener trabajo, pues todos sabemos que estar desempleado es muy duro, tener trabajo facilita todo, y pues ya tener trabajo y poder firmar contratos como mayor de edad me facilitó la vida, y ahí volví a surgir. Dices, no sé cómo sobreviví, pero yo creo que cuando uno mira para atrás y ve, digamos, todo lo transitado, como lo has dicho tú, en retrospectiva, yo creo que uno sí empieza a reconocer un montón de cosas que uno ha hecho y que lo hace en el ser humano que es. Pero es muy difícil reconocer, Susi, cuando todo el mundo te señala. Y en ese momento, todo el mundo me señalaba. Entonces, cuando te dicen tantas veces una mentira, te la empiezas a creer.
¿Qué mentiras te creíste Y a tú? mí todo el mundo decía, por ejemplo, Carla, drogadicta, porque trabajaba con una fundación que se llama la Fundación La Luz, con la cual todavía hago parte y trabajo pues por la gente que está en la calle, por la gente que está metiendo drogas sin fundamento y sin saber y sin pensar, por la gente ludópata, por esas adicciones que realmente muchas veces pues, son muy difíciles de salir y también terminan perdiendo todo, terminan perdiendo hasta ser parte de la sociedad. Y no nos podemos olvidar de esa gente. Entonces a mí me señalaban mucho porque también me dejaron vivir ahí un tiempo. Y todo el mundo, claro, esa niña se descarriló con 14 años, se fue de la casa, drogadicta, me inventaron 5 embarazos, 7 abortos, todo lo que pudieron me tocó. Y comienzas a trabajar otra vez, recuperas un poco como tu camino, tu vida, tu evolución. ¿Y cuál es ese segundo momento en donde sientes que la vida te vuelve a llevar al fondo? La vida es muy dura. Tuve mis hijos, formé un hogar, 11 años, casada, empiezo y me dan una oportunidad, fui a MasterChef, fui señalada, odiada por el público, igual los saqué a todos. Se fueron, igual se fueron. Carla, Pero entonces ahí... ¿por qué crees que te odian tanto? Ay, porque a mí, para mí, o sea, yo sí me dejé llevar por el juego, yo no voy a decir que no. Me lo gocé de principio a fin. Lo di todo, entré sin expectativas porque yo no sabía hacer ni un huevo, pero soy Virgo, soy aguerrida y muy disciplinada. Y cuando el juego me gustó, me dediqué a aprender y dije, voy a ser la mejor. Y la mejor del concurso era Liz. ¿A quién tengo que sacar? ¡A Liz! Entonces yo me fui, ella, y claro, me ensañé y el juego, y pues sí, hay cosas que estuvieron mal, hay otras que no, que fueron divertidas y que editaron mal, pero nos divertimos, al final nos divertimos todos y generamos traumas. ¿Y cómo ese momento te volvió a llevar al fondo? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué pasa Entonces, ahí? claro, yo me gano eso, pero pierdo todo, porque los pierdo a ustedes. Y eso es muy duro para nosotros como artistas, sentirnos ese hate todos los días. Mi Instagram no paraba, mi Twitter no paraba, mala persona. Yo estaba pesando en ese momento 75 kilos, terminé pesando 94. Entré en una depresión, me dediqué a comer, aprendí a cocinar y me dediqué a comer. Y entré en una profunda depresión, bueno, voy saliendo de eso, como que dije, ay, esto va a pasar, a mí, yo me voy a volver a ganar esta vaina, el cariño de la gente, empecé a trabajarle como a mi café que tenía en ese momento en Cajicá, a trabajar en mí, en mi cuerpo, en mi salud. En medio de esa búsqueda me encontré con muchas cosas que no fueron saludables y que me hicieron llorar y que me hicieron ponerme más triste. ¿Con qué te encontraste? Por ejemplo, en la búsqueda de adelgazar, ay, mujeres, no saben tantas cosas. O sea, háganse lo necesario, pero tantas cosas. En la búsqueda de adelgazar y de poder estar y pertenecer a un medio que al final nos exige también muchas cosas. Yo estaba en 75 kilos y apareció un doctor y dice, ay, yo pongo una bombita en el estómago que se te infla, te la llenamos, te hace como 5 kilos ahí, entonces a ti no te va a dar hambre. Y yo, maravilloso. ¡Pah! Me tragué esa bombita, que de verdad no lo hagan. Te la llenan de agua, es como un tampón que te tragas y queda en el estómago y lo expulsas como a los 3, 4 meses. Pero mi ansiedad seguía, Susi, entonces yo seguía alimentándome con la bombita adentro. Yo sentía cuando se salía, era como un bebé, y se movía por dentro. Y de 75 kilos pasé a 95, yo no bajé, yo subí. Y fue horrible, porque no hay vuelta atrás. Entre la cabeza, la ansiedad
el verte en el espejo y no sentirte agradable ni siquiera para ti, y el haber buscado una solución que terminó siendo peor, depresión. Al final me hice el sleep gastric, me hice la bariátrica, me quité el estómago, no todo, me quitaron una parte, por eso ahora estoy así. Tampoco se la dan porque no es apto para todo el mundo. Yo estaba pesando 95 kilos, estaba en un exceso de peso. Ahora me recupero, vuelvo a mí, hago ejercicio, voy a terapia. Pero el me recupero no es tan sencillo y tan claro. Entonces ahí va mi pregunta, y es en ese tránsito en donde estás con ansiedad, seguramente con atracones de comida, donde te subiste un montón de peso, todo este tránsito que nos estás contando, y es, claro, sin duda, uno te oye hablar y uno reconoce en ti una fuerza inimaginable, y no, seguramente todos los días. Pero has sido tú, además, o sea, porque todo lo que nos cuentas de tu vida, has sido tú quien ha logrado salir casi que, entre comillas, sola muchas veces de los lugares en donde ha estado. Y a eso voy con, no, y me recupero, no, uno nunca se recupera así como tan no, claro. Uno se recupera. Y buscaste ayuda en algún momento. Por supuesto, todavía tengo. Yo voy a terapia, yo creo en la terapia, yo creo que realmente no solamente es hablar con los amigos, que aunque es la mejor terapia que existe, no es solo la pareja, no es solo desahogarse. Vaya a la terapia, es importante, realmente a mí sí me parece importante. Yo ahora que me siento bien, entre comillas, voy 2 veces al mes. Antes estaba yendo 3 veces en la semana, porque me sentía muy mal. Con mi cuerpo, con mi físico, con mi alma, con mi mente. ¿Y esa fue la primera vez en la vida que levantaste la mano y pediste ayuda profesional? Sí. Esa fue la primera vez, porque ya no podía más. No podía hacerme nada estético porque nada me iba a funcionar. No quería hacer ejercicio porque nada me motivaba. Seguía comiendo porque la ansiedad me ganaba. Me escondía en la cocina como si alguien me fuera a regañar, a comerme todos los paquetes de los niños, la lonchera, endemoniada, así en la cocina. Y él subía como, hola, ¿qué hacías? Tomando agua. Cero, o sea, te estabas tragando toda la cocina. Tragando todo. Entonces, ahí fue la primera vez que levanté la mano y dije, sí, necesito ayuda, sí, necesito una guía, sí, necesito saber cuál es mi fondo. Porque he tocado tantas veces fondo que, o sea, ¿en serio hay más para abajo? Sí, a veces sí hay más para abajo. Cuando no aprendes, te toca tocar más fondo. Y así me tocó, y bueno. Y en esa recuperación, donde yo ya me siento muy feliz, me empieza a llamar mi mamá después de muchos años. 15, 16. Mi mamá nunca conoció a mis hijos. Nunca me vio embarazada. Mentira, sí me vio embarazada. Esa fue la última vez que yo la vi. Ella me pidió ir a Marinilla. Ella vivía en Marinilla, que es un pueblito que queda cerca de Medellín. Y yo fui. Mi mamá fue alcohólica toda su vida. Y yo dije, ok, yo voy. Ella me llamó un día y me dijo, quiero verte embarazada, por favor, y yo fui y la encontré borracha, entonces me fui. Ese mismo día cogí un vuelo y entrada por salida y chao. Y nunca más la volví a ver, y 13 años, 11 años después me llama y me empieza a llamar y me empieza a llamar, y yo no contesto y no contesto y no contesto. Y un amigo me dice, contesta, uno nunca sabe qué pasa y qué necesita. Ay, no, qué mamera. Contesté. Y ella me habló como si toda la vida hubiéramos hablado. Hola, hija, ¿cómo estás? Te amo mucho, estoy muy orgullosa. Estaba saliendo los comerciales ya de la Casa de los Famosos, la primera temporada. Me encanta verte, estás divina, tus hijos, no sé qué. Te amo mucho. Y yo, okay. ¿Qué sentiste? La verdad, como desespero. Como que no entendí su llamada. Estaba irascible yo en ese momento, como que eso que a uno de hijo le fastidian a veces los papás. Y fue como, ok, sí, bueno, mamá, te amo. Sí, yo también, ok, te amo. Pum, y colgué. Al otro día me llama mi tía y me dice, su mamá está en cuidados intensivos. Mi mamá llamó a despedirse. Pero nunca se despidió. No. Y que pute uno haber sido así.
¿sabes? O sea, qué rabia no haberle podido contestar de una mejor manera. Entonces la terapia no sirvió, porque igual en el momento en que contesté, pues le contesté como una mierda. Pero yo creo que al final lo que pasa es que ahí es donde uno tiene que hacer el ejercicio de ser un compasivo con uno mismo, porque los seres humanos siempre estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos en ese momento. Claro, pero entonces a mí me tocó algo peor. Y es, no solo están cuidados intensivos, tienes que venir a Medellín porque hay que tomar la decisión y la decisión de desconectarla o que viva es tuya, mía. Cuando yo no vivía con mi mamá desde los 14 años, muy duro tener la vida de alguien que me dio la vida, así no me haya tenido ella. Es como, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que tomar esa decisión? Y así fue. ¿Y hoy por hoy tienes alguna respuesta a esa pregunta? Sí, ella escogió que fuera ahí cuando nos volviéramos a encontrar mi papá, porque mi mamá se separó de mi papá al año que yo me fui de la casa. Y ella no se murió a pesar de todo lo que le ponían durante el día, hasta que mi papá llegó y los tres nos cogimos la mano y se fue, como en las películas. Yo no podía creer, se los juro, para mí fue como, wow, un momento muy duro, pero un momento mágico también, porque sentí que ella descansó de tener a los dos amores de su vida a su lado, a pesar de todo. Y más allá de responder esa pregunta desde, digamos que la esquina de tu mamá, porque dice, ella decidió tenernos ahí, en ese momento descansó, cuando te devuelves a esa llamada por la que seguramente te culpas de cierta forma desde tu reacción, en el proceso que has hecho como persona, como ser humano, tienes esa respuesta, pero desde tu corazón, no desde, es que yo creo que esto pasó así porque ella lo decidió así, sino que... Sí, yo ahí la perdoné y hablé mucho con ella y sé que me haya escuchado, ¿no? Exorcicé todo. Todo lo que sentía desde los 14 años hasta los 37, 8. Y ahí sentí que mi alma también se liberó y mi corazón descansó. ¿Y te perdonaste a ti? Sí, todavía me faltan cosas por perdonar, sobre todo por analizar y por entender, más que por perdonar. Hay cosas que uno a veces dice es que es inexplicable, sí, pero hay que buscar esa manera de poder entender para poder sanar. Y sales de ahí y llegamos a un tercer momento. Al principio de esta conversación dijiste, yo creo que reconozco 3 momentos importantes en la vida en donde he llegado al fondo. Me separé. Muy horrible. No se separen, pésimo negocio. No se casen. Tampoco, no. Pero yo sigo creyendo en el amor. El amor es maravilloso. Hay que amar con todas las fuerzas de su ser. Más bien, nunca estén en un lugar donde no quieran estar por una obligación. Tuve un hombre maravilloso y yo sigo hablando muy bien de Mauricio, a pesar del final, porque los finales nunca son buenos. Hay películas que terminan pésimas, como la mía. Pero tuve un gran hombre, tengo un hombre que es un gran papá, y que realmente mis hijos están muy bien acompañados, que yo estuve muy bien acompañada durante 11 años. Pero volver a perder a una familia es muy duro. Entonces, yo siempre he dicho que mi vida está ligada a los abandonos, porque me abandonaron cuando nací. Después me voy de mi casa y siento ese abandono familiar. Y después termino una relación, pero esa relación no solo fue de dos, fue con una familia a la cual yo amaba. Y se va. Por supuesto que me va a doler, porque tenía nuevamente como una especie de papás, unos cuñados como hermanos, alguien que se preocupaba por mí, que me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Entonces creo que eso es tan valioso.
y que a veces no valoramos esos pequeños detalles y cuando se van dices, ah, puta, duele. Claro, y no es solamente el duelo y De pareja. Y no solamente el duelo de pareja, sino lo que tú dices, es como era tu familia, era quien te abrazaba en ese momento. Durante 11 años. Todo, porque además fueron incondicionales. Y pasar del amor al odio, no creí que fuera tan fácil. Y cuando sientes que esas personas que te quisieron tanto ya no, duele muchísimo. Y la separación además duele, el no saber qué va a pasar con tus hijos duele. Y eso me dolió y me partió en 1000 pedazos. Fue justo después de terminar la primera temporada y se acabó, y se acabó, y se acabó. Y como les decía al principio, contacto cero. Nunca más volví a hablar con el papá de mis hijos. Siendo el papá de tus hijos. Él no me habla. Okay. Entonces, como que yo a veces digo, ¿por qué si al final tenemos 2 hijos nos va a tocar esta relación para toda la vida? Y la verdad, nos la llevábamos tan bien y éramos tan parceros que yo dije, esta separación va a ser 0 grado. Las separaciones normalmente se dan porque o tienen contacto cero dentro de esa relación o están ahí ligados por algo que no es y se quieren ir. Entonces, lo mío fue lo primero. Okay. Entonces fue ya estaban muy lejos. Ya estábamos muy lejos. Yo dije, nos la llevamos súper bien, vamos a ser súper parceros. No. Y yo sí podría ser súper parcera, pero no. Entonces ha sido muy difícil, pero ha sido lindo. Ha sido un camino lindo para mí. Ha sido un camino lindo de recorrer junto a mis hijos. Qué belleza tener hijos porque ya no me siento sola. ¿Qué te ha dado la maternidad? Eso iba a preguntarte. La compañía. Susi, puede sonar egoísta todo, pero sentirse acompañado es tan lindo, con esa ingenuidad, con ese amor que te sorprende todos los días, sin esperar nada a cambio. Son tus hijos, nunca te van a pedir nada aparte de bobadas que pasan por una tienda y se antojan, pero un hijo es amor, amor genuino, amor bondadoso, es divino y yo los he tenido a ellos y eso para mí ha sido gratificante. Tú hablas una y otra vez de el miedo que le tienes al abandono. Sí. ¿Crees que es a lo que más miedo le tienes en la vida? Sí. Yo, porque además lo doy todo en cualquier tipo de relación y no me gusta sentirme abandonada, no me gusta que rompan ese lazo que conmigo es difícil construir además, porque es que soy una persona muy dispersa, soy una persona que vive en el campo, entonces yo no vengo mucho a la ciudad, no soy una persona muy rumbera, no voy a todas las cosas sociables que hay por ahí, ni sociales, entonces como es difícil y trato de cultivar esas amistades de principio a fin. Mis amigas son también muchas de toda la vida. Tú conoces a Sam, yo lo conozco a él desde que tengo 14 años, tengo 39, o sea, toda la vida. Yo trato de que las relaciones mías duren. Mi matrimonio duró 11 años y si miran mis relaciones de ahí para atrás también han durado. A pesar de que parezca una cabra, por ahí no ando de lado a lado tampoco. Entonces sí, a mí el abandono sí me cuesta. ¿Y cómo reaccionas ante el abandono? Pues toca volver a empezar, pero yo... Si alguien te abandona, tú cortas por completo, es decir, pones una barrera. No vuelves. No vuelvo. No vuelvo porque me vas a traicionar si yo te lo di todo. Todo, absolutamente todo, de principio a fin. Amorosa, genuina, económica, monetaria y bondadosamente. Todo, yo siempre voy a darle todo, como pueda. Ok. De tu vida, si miras hacia atrás y reconoces a esa Carla que ha transitado por el fondo, seguramente muchas otras veces, pero como en estos 3 episodios que nos cuentas, hoy por hoy, ¿qué conclusiones sacas de quién eres tú y de cómo finalmente ese fondo te ha ayudado a ser lo que hoy eres? Soy rebelde, nada que hacer. Soy amorosa y soy una gran persona.
y a veces nos cuesta mucho trabajo creer los seres humanos que somos y lo que tenemos por dentro. Muchas veces nos opacan con señalamientos, no solo a nosotros, entre las familias, entre los amigos, y a veces nos cuesta creer en nosotros mismos, y yo aprendí que no importa lo que pase, nada es tan importante. Siempre puedes volver a empezar, siempre hay una oportunidad para volver a empezar, y eso es lo lindo de la vida también, ¿no? Se acaba muchas veces, pero así como se acaba, vuelve y empieza. ¿Y crees que ir al fondo es necesario? Muy necesario. De verdad, como dijo Aleja Azcárate, los sótanos del infierno son importantísimos de visitar. Visiten ese fantasma, visiten ese yo interior que no les gusta, porque ese es el niño que hay que sanar, el niño interior que al final nos dice, hey, me estoy ahogando aquí adentro contigo, sácame para brillar juntos. Y siento que por eso, después de muchos años, también uno vuelve y brilla. Y dicen, ay, ella se perdió, y después dicen, ay, pero mírela cómo está de linda, claro, volvió a brillar. No pasó nada más, limpió su alma. Bueno, muchas gracias. Ay, a ustedes, gracias por aguantarse esta lora. Gracias por contarnos de ti, de tu vida, por abrir tu corazón, yo creo que, como lo decía al principio, yo creo que resonamos un montón y empezamos a entender muchas cosas de nosotros también, escuchando literalmente el tránsito de la vida de los demás. Entonces, gracias por estar acá. A ti, mi Susi, por hacer lo posible, por hacer un podcast importantísimo que es, de verdad, la salud mental de todos, no importa si son conocidos o no, es hablar de esos issues que nos mueven por dentro y esos demonios que se mueven ahí todo el tiempo y que decimos, no pasa nada. No pasa nada, pasa de todo. Pasa de todo y todo el mundo está pasando por algo, literalmente, siempre, Siempre. todos. Pero qué rico es transitar por la vida. Así es.